entonces en detalle de las ramas de la primera o de las dos primeras ramas de esta aorta. Entonces acá en la parte superior alcanzamos a notar cómo sale esa arteria frénica inferior. Vemos cómo entonces arteria frénica inferior, como habíamos dicho, va a dar unas ramitas para el esófago y también va a dar ramas para la porción del diafragma inferior. Como rama colateral importante, esta arteria frénica inferior tenemos que tener en cuenta que nos da una arteria o una ramita para la para la glándula suprarrenal, que se llama la arteria suprarrenal superior. Después ubicamos aquí lo que es el tronco celíaco. Noten la forma de Y invertida como salen sus ramitas, teniendo como vértice a la arteria gástrica izquierda, que vemos que se va a la curvatura menor del estómago, y como rama colateral importante vamos a tener esta arteria gastroesofágica anterior, que es la misma gastroesófago tuberositaria anterior, que va a irrigar a la porción superior de lo que es el esófago y el estómago. A veces, como una variante anatómica, pueden encontrar una arteria hepática izquierda saliendo de esta gástrica izquierda. Es una variante anatómica bastante frecuente y que inclusive se ve en algunos de los bloques y cadáveres que tienen disponibles en el anfiteatro. Eso sería en cuanto a la gástrica izquierda. Después podemos seguir acá a la arteria hepática común. La vemos entonces, vamos a volver a señalar acá solita ella, cómo se bifurca rápidamente acá en dos ramas, ¿sí? Sin dar mayor ramas colaterales, sino se bifurca rápidamente en dos ramas. Una rama que es la arteria gastroduodenal, que ahorita la vamos a seguir un poco mejor, y la otra arteria que es la arteria hepática propia. Vamos a seguir entonces primero a esta arteria hepática propia. Vemos como una de sus primeras ramas es esta, que se va a anastomosar con la gástrica izquierda y que precisamente se llama la gástrica derecha. Entonces, en la mayoría de los casos, la arteria gástrica derecha es una rama de la arteria hepática propia. Y se anastomosa, como vimos ahí, con la arteria gástrica izquierda. Esta arteria también la pueden encontrar en los libros como arteria pilórica. En este caso vemos como esta hepática, entonces, propia se va a ir en una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda, que después se van subdividiendo, igual que lo que hace la vena porta en el interior del hígado para dividirse a la tríada portal. Pero como rama importante de esta arteria hepática derecha, vemos que sale una arteria que se dirige hacia la vesícula biliar, que se denomina la arteria cística. Y si vemos acá, esa arteria cística se encuentra en este espacio que voy a delimitar acá, que es lo que conocemos como el triángulo de Caloto, delimitado por el conducto cístico, por el conducto hepático común y por el borde inferior del hígado. Vemos ahí que en el interior de este triángulo entonces vamos a encontrar a esa arteria cística, normalmente rama de la arteria hepática derecha. Bien, si seguimos acá lo que alcanzamos a ver de la arteria gastroduodenal, entonces vamos a ver que da una ramita inicial, que es una pancreático duodenal superior, que se da para la cara posterior, o sea, la pancreático duodenal superior posterior, y que se continúa después y nos da sus dos ramas terminales, que son la gastroepiploica derecha y la pancreático duodenal superior anterior, ¿sí? Pancreático duodenal superior anterior, y ya vamos a ver que después se van a anastomosar con otras ramas que pertenecen a la mesentérica superior. Entonces vemos muy bien cómo tiene una rama colateral y que tiene una rama terminal. Muy bien, eso en cuanto a las ramas del tronco celíaco. Lo único que nos falta seguir un poco es a la arteria esplénica, pero ya la vamos a ir siguiendo durante el trayecto. Vamos a señalar simplemente aquí nuevamente a la arteria gástrica derecha, ¿sí? Vemos a la rama colateral acá, que es la pancreático duodenal superior posterior, y como decíamos acá como ramas terminales, la pancreático duodenal superior anterior y la gastroepiploica derecha. Seguimos acá, entonces vamos a ver un poco más de cerca, pero básicamente las mismas estructuras que ya habíamos delimitado en la imagen anterior. Obviamente la idea es que ustedes de manera autónoma ubiquen las arterias que hemos visto hasta el momento en esta imagen. Traten de imprimir la imagen y colóquenle el nombre sin necesidad de mirar nuevamente sus apuntes. Bien, si seguimos a la arteria esplénica, que es esta que la vemos siempre, que es bastante tortuosa en su trayecto, nos va a dar como ramas principales a esta arteria bien grande, que sale como primera rama
hacia arriba, que es la gastroesofágica posterior o gastroesófago tuberositaria posterior. Tenemos entonces acá una arteria pancreática dorsal y una arteria pancreática magna. Eso como ramas colaterales importantes. Acá vemos algunas de las arterias gástricas cortas casi al final, y vemos como rama colateral también importante nos va a dar como una de las ramas terminales a esta arteria gastroepiploica del lado izquierdo, que se van a anastomosar con la gastroepiploica del lado derecho, que habíamos visto como rama colateral de la gastrodenal. Observemos cómo se produce entonces anastomosis a nivel de la parte inferior del páncreas, formando esta arteria que es la pancreática transversa, que va a terminar de completar la irrigación. Y vemos también cómo se divide ya cuando llega al vaso en varias ramitas que le dan una muy buena irrigación a este órgano, que es el vaso, que por esa muy buena irrigación es bastante propenso a traumas abdominales, y es uno de los órganos que siempre deben sospechar que se lesiona cuando tengan un paciente con trauma cerrado de abdomen, o inclusive también pues trauma por proyectil de arma de fuego o por elemento cortopunzante.